En la cruz de Cristo está mi gloria. Sobre los siglos se levanta. Gracias a Dios porque el cristiano puede entonar palabras como estas en un mundo como este. Intentemos descubrir ahora algunas razones adicionales por las que podemos hacerlo y el motivo de que sea posible que todos lo hagamos si tan solo creemos en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvamos pues a Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este mundo carece de esperanza alguna sin el Evangelio. Y tal como hemos visto, la esencia del Evangelio es este mensaje de la cruz. Ahora bien, el autor del himno que acabamos de citar nos habla de todo lo que él había hallado en la cruz. Independientemente de su estado de ánimo o de su situación, la cruz lo santificaba todo, el placer y el dolor, todo lo que sucediera. La cruz habla siempre. Esa es la postura del apóstol. Se gloría en ella porque ha descubierto que, independientemente de lo que le suceda, este mensaje le acompaña siempre, y eso hace que todo sea para bien suyo, de forma que se gloría en la cruz. Ahora bien, hemos examinado las distintas cosas que nos dice el apóstol, aquí y en otros pasajes, acerca de la cruz, pero no hemos terminado aún. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es interminable, es algo inmenso, y así pasó a ofrecerte otra razón más para que el apóstol se gloríe en la cruz del Señor Jesucristo. Y es que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es lo único que puede brindar una unidad y una paz verdaderas entre los hombres. Ahora bien, deseo que consideres esto, y es un momento de lo más oportuno, dado que todo el mundo están pensando en cómo alcanzar la unidad mundial. El asesinato del presidente Kennedy lo resalta de forma particularmente intensa. No tengo intención de predicar sobre el presidente Kennedy, pero sería completamente insensato no advertir lo que ese terrible y horrendo acontecimiento debiera inducirnos a pensar a todos. Era alguien que se estaba esforzando y luchaba de diversas formas por alcanzar la unidad entre todos, hombres y mujeres. Habrá algunos que digan que halló la muerte porque intentaba resolver el problema de la integración en los Estados Unidos. ¿Cómo unir a blancos, negros y personas de color? ¿Cómo acabar con la segregación racial y alcanzar la integración? Sin duda, ese era uno de los problemas a los que se enfrentaba. Fue a Texas porque le preocupaba esa cuestión. Luego, se enfrentó al problema de la polarización entre las naciones del mundo, el telón de acero que las separaba. Estaba peleando y luchando con el problema de cómo unir a dos facciones en guerra del género humano. Aquí tenemos a un hombre que dedicó su vida y su trabajo a esta misma cuestión. Y estoy convencido de que no faltamos a la verdad si decimos que, en muchos sentidos, halló la muerte por causa de estas cosas. Este es, pues, un problema que nos preocupa. Nos encontramos en un mundo lleno de tensiones, de divisiones, de luchas, amenazado por la guerra. Nos encontramos en un mundo irremediablemente dividido, un mundo lleno de infelicidad y dolor. La Biblia siempre ha dicho que este es un mundo malvado. Nadie más lo dice. Los periódicos no lo dicen. Los periódicos consideran que un acontecimiento como el asesinato del presidente Kennedy es algo excepcional. Solo es excepcional en cuanto a que es inusualmente dramático. Pero el mundo está lleno de ese tipo de cosas. Esa es la clase de mundo en la que vivimos. El mundo parece conmocionado por lo inesperado que ha sido. No es inesperado, no es inusual. Este es el presente siglo malo. En palabras de la Biblia, no estoy exagerando esta cuestión. Tengo mi propia opinión con respecto a quién ha sido el autor de este crimen miserable, pero afirmo que no es más que una manifestación de lucha, contienda, antagonismo, resentimiento y odio. Solo se trata de una manifestación especialmente repugnante, pero esto
pertenece a una categoría mucho más amplia que, por desgracia, es la causa de los mayores problemas que sufre este mundo hoy en día. Y por eso pido que le prestes atención. Ahora deseo considerarlo no solo en términos de la situación del mundo, sino también en términos de nuestras vidas individuales. Una de las mayores falacias de la actualidad es que establecemos una separación demasiado tajante entre el individuo y la masa, entre las naciones y las personas. A fin de cuentas, una nación no es más que un conjunto de individuos, o también se puede decir que no es más que un individuo a gran escala. El mundo es una especie de macrocosmos del que el individuo es un microcosmos, y lo que es cierto de las naciones del mundo también es aplicable a los individuos. En todas las naciones hay grupos y divisiones, y también hay divisiones, grupos y tensiones en unidades aún menores, hasta en las familias. Divisiones, luchas, desacuerdos, incomprensión, pero podemos ir aún más lejos. ¿Cuántos de nosotros experimentamos el descanso perfecto? ¿Cuántos experimentamos la verdadera paz y tranquilidad? ¿Acaso no se está librando una batalla en ti? ¿No hay una lucha, una tensión, un conflicto? Debemos admitir que sí, todos nacemos de esa forma. Somos criaturas que nacen en conflicto interior y exterior en todas las esferas y los aspectos de la vida. Y lo que intento demostrar es que ahora mismo solo hay una cosa en todo el mundo capaz de resolver esta guerra, esta tensión y esta lucha: la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si lees el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Efesios, advertirás cuál era el discurso del apóstol. No sorprende que se gloriara en la cruz, porque la cruz del Señor Jesucristo había hecho lo que él consideraba lo más maravilloso y asombroso que jamás había conocido. Había creado la Iglesia cristiana. ¿Por qué es tan maravilloso? Lo es, porque en la Iglesia cristiana había tanto judíos como gentiles, unos junto a otros. Ahora bien, eso es lo que siempre asombró al apóstol. Recordarás que el mundo antiguo estaba dividido entre los judíos y el resto, los gentiles. Los judíos despreciaban a los gentiles y hasta los llamaban perros. Asimismo, los gentiles también tenían su propia opinión acerca de los judíos, y parecía absolutamente imposible que algún día llegaran a unirse. Tal como dice el apóstol en todos los capítulos, había una pared intermedia de separación entre ellos. Como ves, el muro de Berlín no fue el primero que fue construido en el mundo para separar a las personas. El mundo siempre ha tenido sus telones de acero. Cambiamos los nombres, pero la realidad siempre ha estado ahí: el muro de separación. Los judíos a un lado y los gentiles al otro. Y entre ellos, un amargo odio y una animosidad que difícilmente podemos imaginar. Antes de su conversión, el apóstol Pablo fue uno de los judíos más extremados que haya conocido el mundo. Era un judío que se deleitaba en ello y se jactaba de serlo, que despreciaba a los gentiles, pero su extraordinario descubrimiento es que en la Iglesia cristiana los judíos y los gentiles están unidos, y la pared intermedia de separación entre ellos, tal como él dice, ha sido derribada. Lo repite una y otra vez en la epístola a los Efesios. En Efesios 1, versículos 11 y 13, dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, nosotros, siendo judíos, también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Y luego, como vimos en el capítulo 2, permíteme recordarte que dijo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, 11 y 15. Ahora bien, para el apóstol esto era lo más asombroso que cabía concebir. Había sucedido lo imposible. Los judíos y los gentiles se habían unido y ahora, en la iglesia cristiana, había un solo pueblo que adoraba al mismo Dios y se gloriaba en el mismo Salvador. Ese es, pues, uno de los principales motivos de gloriarse en la cruz de Cristo. Y eso es lo que deseo exponerte. Permítaseme hacerlo de la siguiente forma. ¿Qué ocasiona las divisiones y enemistades que caracterizan la vida de este mundo? ¿No es esa la gran pregunta que surge hoy día? No voy a hablar de política, ni siquiera voy a homenajear a Kennedy. No es ese mi llamamiento. Hay otros que hacen ese tipo de cosas. El predicador cristiano debe ocuparse de las causas y gracias de Dios. La Biblia nos permite hacerlo de una forma en que un estadista es incapaz. ¿Por qué? Y lo digo para gloria de Dios. Aquí es donde tenemos la única explicación. ¿Qué ocasiona la división? ¿Qué ocasiona la infelicidad que presenciamos en el mundo hoy día? ¿Por qué se encuentra el mundo en semejante estado? ¿Por qué hemos sufrido estas guerras? ¿Por qué se están preparando las naciones para otra guerra más? ¿A qué se deben las tragedias, los problemas y la discordia? Y solo hay una respuesta para todas esas preguntas. Es el orgullo del corazón humano natural y sin regenerar. El orgullo no es más que eso. Permítaseme mostrar cómo funciona. La Biblia lo enseña en todas partes. Allá, en el mismísimo comienzo, nos relata la historia de cómo un hermano asesinó al otro. Caín asesinó a Abel. ¿Por qué lo hizo? Por envidia. Y la envidia es hija del orgullo. Ahí lo tenemos, en el mismísimo principio, y se ha perpetuado desde aquel entonces. Este antiguo libro está lleno de historias de este tipo de cosas. Hoy día hay algunos insensatos que dicen que no se debe permitir a un niño que lea el Antiguo Testamento debido a las terribles cosas que allí encontramos, como los pecados de David y otras historias semejantes. Precisamente de eso se trata. La Biblia es un libro honrado, un libro realista, que te dice la verdad, muestra la naturaleza humana tal y como es, sin esconder nada. El orgullo se manifiesta de muchas formas distintas. Considera al profeta Jeremías. Hace una gran exposición de todo esto. Dios le dio una percepción muy clara para que pudiera ver la causa del problema y lo expresa de la siguiente forma. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Alabarse significa jactarse, no lo olvidemos. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Luego pasamos al Nuevo Testamento y encontramos exactamente lo mismo. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, muestra cómo en aquel tiempo el mundo no solo estaba dividido entre judíos y gentiles, sino que también estaba dividido entre griegos y no griegos, entre sabios y no sabios. El mundo siempre ha sido así. Lo veremos nuevamente en Efesios 2, y luego tenemos esa extraordinaria declaración de lo mismo que hace el apóstol en Filipenses capítulo 3. Leamos esta pequeña autobiografía que nos presenta. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la Iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí estaba, orgulloso de todo ello. Ahora bien, estos no son más que algunos de los textos que hallamos en las Escrituras, y hay muchos más que nos muestran que la causa esencial de toda la lucha, la infelicidad y la tensión en el mundo, y en última instancia, toda la tragedia tanto de los individuos y la vida de las naciones, como de los grupos dentro de las naciones, son resultado del orgullo. ¿Cómo funciona? Bien, permíteme guiarte a través del penoso elenco, y si no aprovechamos un momento como este para hacerlo, mi opinión es que habremos fracasado y fracasado por completo. ¿De qué se enorgullecen los hombres y las mujeres? ¿Y qué es lo que lleva a su orgullo a ocasionar divisiones? Bueno, tal como se nos dice, se enorgullecen de su origen y de su raza. Recordemos lo que decía Kipling acerca de las especies inferiores sin ley. El orgullo por el origen, el orgullo por la raza, el orgullo por la nacionalidad, el orgullo por el color, ya sea blanco o negro. Este es el motivo de tensión que hay en el mundo hoy en día y uno de los elementos del problema. Quizá no sea el único motivo de la tragedia que se ha producido, pero los hombres están divididos por causa de estas cosas. Seres humanos, almas a los ojos de Dios, pero divididos por el color, blancos y negros. Y no lo olvides, estos aspectos los encontramos en ambos bandos. Tenemos este problema con la nacionalidad, con respecto a la raza, con respecto a la casualidad del nacimiento y todas esas cosas. Todas esas cuestiones enumeradas aquí por el apóstol en Efesios 2 y Filipenses 3. Ahora bien, el apóstol mismo, antes de convertirse en apóstol y antes de convertirse en cristiano, se deleitaba en estas cosas, se enorgullecía de ellas y del hecho de ser hebreo de hebreos. Miraba por encima del hombro a todo aquel que no lo fuera. Había nacido en una tribu en concreto, la tribu de Benjamín, y todo eso le llenaba de orgullo. Otra de las causas de lucha es el orgullo del poder propio. ¿Cuánta tensión hay en la actualidad entre los que tienen y los que no? Los que tienen quieren aferrarse a lo que tienen. Los que no tienen lo desean. Y todos están consumidos por idéntica pasión e inevitablemente llega la lucha y la tensión entre los que quieren algo y los que quieren quedárselo. Ahora bien, esto se puede decir de las naciones. Esta ha sido una de las causas más habituales de guerras, especialmente en el siglo XX. Pero ya lo era mucho antes. La codicia, el deseo de tener, de conseguir poder, de ser alguien importante y maravilloso, la riqueza y el poder de la riqueza. Esa es la causa de muchas luchas empresariales. El empleador y el empleado. El empleado quiere una mayor parte del pastel que hasta entonces pertenecía al empleador, y cada una de las partes se vuelve inflexible. Así llegamos, pues, a la lucha, a divisiones y, en última instancia, a la guerra. Pero todo ello es el resultado del orgullo. El poder es algo asombroso. Las naciones se embriagan de poder. También los individuos se embriagan con él, y una vez que lo hacen desean retenerlo. Incómoda descansa la cabeza que lleva a corona. El ansia de poder y de control, toda la historia humana rezuma a este tipo de cosas. Y es por causa del orgullo del poder y también del orgullo del intelecto, que lleva exactamente a lo mismo. Hemos visto cómo el mundo antiguo estaba dividido en griegos y no griegos, sabios y no sabios. Los griegos eran un pueblo muy intelectual, además de tener una gran capacidad militar. Produjeron ese gran linaje de filósofos, los más grandes que el mundo haya conocido, y se enorgullecían de ello. Miraban pues a las naciones que les rodeaban y decían: ¿qué saben ellos? ¿Qué comprensión tienen de las cosas? ¿Qué filosofía poseen? Algunos de ellos son buenos luchadores, otros son buenos mercaderes, otros son buenos marinos, pero carecen de entendimiento.
Dividían pues a todo el mundo entre griegos y no griegos, sabios y no sabios. Pero nuevamente aquí había rivalidad y tensión, tirantez, y es tan habitual hoy día como lo era entonces. Estas sutiles divisiones se filtran en toda la vida. Me he encontrado muchos casos en la vida en los que esto mismo ha sido motivo de gran sufrimiento, hasta en el seno de las familias. Por ejemplo, uno de los miembros de la familia, al ser un poco más inteligente que el resto, prosigue con sus estudios. Va a la universidad y el resto no. Sé que eso ha sido motivo de tristeza, casi de angustia en algunas familias. El intelecto, el orgullo del hombre que lo tiene y disfruta de una oportunidad, y los otros que sienten ciertos celos y envidia. ¿Quién se piensa que es? Dicen. ¿Se cree distinto por saber un poco? Etcétera. Debemos ser conscientes de todo esto. Es uno de los muchos problemas sociales que rondan las mentes de las autoridades de este país en la actualidad. Esas son, pues, las tres formas en que se ha manifestado esencialmente a lo largo de los siglos este orgullo que hay en el hombre. El siguiente paso en este argumento es que hoy día no conocemos nada en el mundo que pueda resolver esta situación. Ahora bien, esa es una afirmación muy categórica, ¿no es cierto? Pero la hago. El estado del mundo en la actualidad lo demuestra por completo de por sí. El mundo no podrá alcanzar la paz jamás. Lo único que puede hacer el mundo es acabar con una guerra o detenerla por el momento. En el mejor de los casos, jamás ha llegado a ir más lejos de un cese de hostilidades transitorio. No es capaz más que de alcanzar una especie de intervalo armado durante el cual no se lucha. Pero verás, la gran falacia que hay detrás de lo que el mundo hace es que no comprende que la mera ausencia de lucha no equivale a la paz. La paz es activa, no pasiva. La paz significa amor, comprensión, entendimiento, una unidad verdadera, y el mundo no sabe nada de eso. Es incapaz de generarlo. Ahora bien, en mi opinión, esto es algo sumamente importante y vital porque muestra lo inevitable del fracaso del mundo. Pero el mundo se engaña a sí mismo, porque considera el cese de hostilidades como una paz activa. Permítaseme ofrecer un ejemplo de esto. En la Primera Guerra Mundial utilizaron gases venenosos en la contienda, pero ¿te das cuenta de que en la Segunda Guerra Mundial no los emplearon? En 1938 se nos informó de las medidas que debíamos adoptar en caso de un ataque con gas mostaza, etcétera, pero jamás se llegó a utilizar. ¿Por qué no? ¿Se debía al progreso del mundo? ¿Se debía a que por fin el hombre sentía amor hacia sus congéneres? No, solo había una respuesta. Ambos bandos poseían gas mostaza y los dos sabían que en caso de utilizarlo, el adversario respondería de la misma forma. Así pues, ningún bando lo utilizó. Eso no era paz, era simplemente evitar hacer algo que podía redundar en perjuicio propio. No hay progreso, no hay desarrollo. Y creo que se puede decir fundadamente que lo que nos ha proporcionado eso que llamamos paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 no es que las naciones del mundo sean más inteligentes o más benévolos de lo que eran, o que se hayan acercado más entre sí. Solo hay un motivo, y es la posesión de la bomba atómica por parte de ambos bandos. ¿No fue eso lo que resolvió la crisis de los misiles en Cuba? Ambos bandos sabían que si uno la utilizaba, el otro respondería, y ambos sufrirían, por lo que no la utilizaron. Pero eso no es paz, es miedo. Eso no es lo que verdaderamente consideramos paz. Lo que yo afirmo es que la paz es algo activo, implica una nueva actitud, una nueva comprensión. Paz significa amor, pero el mundo no es capaz de generar algo así ni siquiera en el mejor de los casos. O considera otro argumento. Hay ciertas personas en este país que dicen antes rojos que muertos. Es preferible que este país opte por el desarme unilateral
Cualquier cosa antes que la guerra, dicen, y están dispuestos a ello, pero nuevamente eso no es una solución, porque en caso de hacerlo, una parte del mundo estaría dominada por la otra. Eso no es paz. Cuando las balas mantienen a todo el mundo sometido, no hay lucha, pero eso no es paz. Simplemente los matones dominan a los débiles, y ese es el resultado inevitable si se opta por el desarme unilateral. Nos gobernarán los rojos o si los rojos claudican, serán gobernados por el resto. Eso no es paz, es dominación. Eso es la paz que nace de la muerte de lo más glorioso de la naturaleza humana. Eso es servidumbre. Donde hay servidumbre, no hay guerras, ni siquiera hay huelgas. Pero eso no es paz, porque es completamente pasivo. No solo eso, consideremos todos los esfuerzos que se están haciendo en el mundo y al examinarlos y analizarlos, veremos que detrás de ellos hay un espíritu de odio, de enemistad y de contienda. Seamos realistas y afrontemos los hechos. El último presidente Kennedy fue odiado y vituperado por muchos de sus compatriotas, no solo por el hombre que ejecutó su vil asesinato, sino por muchos otros, personas buenas y respetables que le odiaban por causa de su política. Y hay odio y animosidad en ambas partes.